Continuamos con lo que es la fórmula molecular. La fórmula molecular indica el número de átomos que se encuentran contenidos en una molécula. De igual manera existen una serie de pasos que debemos de seguir para poder calcularla. El ejercicio dice lo siguiente: un compuesto tiene una composición centesimal de 5,88% de hidrógeno y 94,12% de oxígeno. El peso molecular del compuesto es de 34 gramos sobre mole. ¿Cuál es su fórmula molecular? Allí tenemos la pregunta planteada. El primer paso que debemos de seguir es calcular la fórmula empírica. Lo vamos a hacer como se hizo en el paso anterior. Se desglosan los elementos que forman parte de este enunciado, es hidrógeno y oxígeno. El primer paso de la fórmula empírica dice que coloco los porcentajes que tengo de cada uno de ellos y los voy a dividir entre el peso atómico. El peso atómico del hidrógeno es 1. El oxígeno tengo 94,12, eso va dividido entre 16. Aquí 5,88 entre 1 es 5,88 y 94,12 entre 16 también nos da 5,88. La regla dice que elijo el menor de los resultados, pero como ambos son iguales, entonces ambos van a ser divisores de cada uno de ellos. Aquí me da 1 y aquí me da 1. Mi fórmula empírica en este caso sería HO. No coloco el 1 porque se sobreentiende. Aquí ya yo tengo el primer paso, que es calcular la fórmula empírica. El segundo paso dice que se calcula el peso atómico de esa fórmula empírica, es decir, de este señor que está aquí. ¿Cómo se calcula el peso atómico? Eso lo vimos en el cronograma anterior, ¿verdad? Voy a indicar la cantidad de átomos o moléculas que tengo de cada uno de los elementos y los voy a multiplicar por el peso atómico. Al final esos resultados se van a sumar y se van a expresar en gramos sobre mol. De hidrógeno tengo 1, va a ir multiplicado por el peso atómico de ese hidrógeno, que va a ser 1, 1 por 1 me da 1. De oxígeno tengo 1, va a ir multiplicado por el peso atómico del oxígeno, que es 16, 1 por 16 me da 16. Sumo esos resultados, 16 más 1 me da 17 y lo debo expresar en gramos sobre mol. Aquí ya tengo el paso número 2. El paso número 3 dice que se divide el peso molecular del compuesto, es el que me dan aquí, peso molecular es de 34 gramos sobre mol, entre el peso molecular de la fórmula empírica, es decir, el que calculé, utilizando la siguiente fórmula, donde N me va a representar a los moles, PMC es peso molecular del compuesto, PMF es peso molecular de la fórmula empírica. Lo realizo de la siguiente manera: N va a ser igual, peso molecular del compuesto es el que me da el ejercicio, que serían 34 gramos sobre mol, y el peso molecular de la fórmula empírica es el que obtuve, serían 17 gramos sobre mol. Gramos sobre mol se van con gramos sobre mol, 34 entre 17 me da como resultado 2. Y el último paso dice que se obtiene la fórmula molecular multiplicando el resultado obtenido, es decir, este resultado obtenido por cada subíndice de la fórmula empírica. Si mi fórmula empírica es HO, yo lo voy a multiplicar por ese 2. Ese 2 me va a multiplicar tanto al oxígeno como al hidrógeno y me va a quedar de esta manera: 2 por 1, 2 de hidrógeno y 2 por 1, 2 de oxígeno. Y aquí yo tengo mi fórmula molecular. Cualquier duda pueden asistir a las asesorías pedagógicas o por las plataformas digitales.